Estimados amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Poder Estratégico. En este video vamos a explorar cómo Rusia logró rearmarse rápidamente, aumentando su producción militar a 4 millones de municiones por año, 4 veces más que Occidente combinado. Al mismo tiempo, vemos una creciente cooperación económica y militar con China. ¿Acaso Occidente subestimó el poder de Rusia y China? Antes de comenzar, si todavía no lo ha hecho, considere suscribirse y activar las notificaciones para ser informado sobre nuestros nuevos videos. Nuevos análisis de las capacidades militares rusas y de las amenazas a la seguridad de la OTAN han llevado a un aumento en las advertencias por parte de los gobiernos occidentales y presiones para invertir más pesadamente en defensa. Este es el destacado de un nuevo estudio del Financial Times, una de las instituciones más respetadas del mundo para oficiales de inteligencia militar británicos. Estamos enfrentando tiempos verdaderamente peligrosos y en un punto donde el conflicto a gran escala es más probable que ha sido en la historia reciente. Aunque sus fuerzas terrestres han sido debilitadas en Ucrania, su fuerza aérea y marina permanecen prácticamente intactas, y Rusia todavía es una gran potencia nuclear. Este alerta pende sobre la Conferencia de Seguridad de Múnich, que comenzó el viernes 16 de febrero, reuniendo a autoridades y especialistas en seguridad militar e inteligencia, ofreciendo una visión de la situación de la defensa global en un momento de inestabilidad récord. El evento contó con la presencia de figuras políticas prominentes como Kamala Harris, Zelensky, que esta vez no está usando su traje, posiblemente como un intento de mostrar que no está en buenas condiciones, la expresidenta del Congreso americano Nancy Pelosi y otros líderes mundiales. Una razón para la preocupación de las autoridades occidentales es el resurgimiento de la máquina de defensa industrial rusa en el último año, a una velocidad que muchos en Occidente consideraban imposible. Quien está trayendo esta información a la luz es el mismo Financial Times, a través de los periodistas Henry Foy, Guy Chassan, John Paul Rathbone y Richard Milne, especializados en Rusia, economía, geopolítica y asuntos militares. Los países de la Unión Europea salieron al frente, produciendo cerca de 230.000 municiones de 155 milímetros por año, cerca de un tercio más que los Estados Unidos. Además, la Unión Europea tiene un historial reciente mejor en la aprobación de planes de gastos anuales. En febrero del año pasado, la producción europea estaba en 3.000 municiones anuales, conforme lo reportado por autoridades de defensa de Estonia. En noviembre, hubo otro aumento en la capacidad, aunque las estimaciones varían. Así que Europa se está adaptando a la situación de guerra. El comisario europeo para el mercado interno, Thierry Breton, indicó que Europa podría ahora producir cerca de 400.000 rondas anuales, pero algunas estimaciones sugieren que ese número podría ser aún mayor, entre 600.000 y 700.000, y se espera que hasta finales de este año Europa alcance la marca de 1 millón de municiones producidas. Sin embargo, los números de Rusia son impresionantes, y no son solo palabras mías, es lo que reporta nuevamente el Financial Times. Aquí están los números reales y comparativos. Los Estados Unidos planean aumentar la producción mensual de proyectiles y artillería de 155 milímetros en los próximos años a 100.000 en 2025. Actualmente, los americanos producen 28.000 proyectiles y artillería por mes, totalizando cerca de 336.000 por año. La demanda por municiones de artillería de 155 milímetros aumentó después de la invasión a Ucrania en febrero de 2022, pero los suministros de los aliados para su propia defensa se agotaron a medida que enviaban armas a Kiev, que dispara miles de municiones por día. Para tener una noción de la actual fuerza militar de Rusia, basta con mirar los números. Están produciendo 4 millones de proyectiles y artillería, además de varias centenas de tanques por año. Hay indicaciones de que Moscú planea reclutar más de 400.000 hombres este año de 2024, sin la necesidad de una movilización a gran escala, según autoridades ucranianas. Para comparación, en el mejor de los casos, todo Occidente produce 1 millón de municiones de artillería. Con base en la producción actual de Rusia de 4 millones por año, esto significa que Moscú está fabricando 4 veces más municiones que Europa y los Estados Unidos juntos. Mientras que estas preocupaciones de inseguridad aumentan, el futuro de la propia OTAN fue puesto en duda por la perspectiva del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, de acuerdo con un consorcio de medios de comunicación de Occidente. Un cable realizado por el consorcio distorsionó los comentarios recientes de Trump el fin de semana pasado, sugiriendo que animaría a Rusia a atacar cualquier miembro de la OTAN que no alcanzara la meta de gastos de defensa de la alianza del 2% del Producto Interno Bruto. Este cable político, apoyado por los consorcios de medios, busca influenciar la campaña electoral en los Estados Unidos, donde Trump y Kamala Harris deberían disputar la presidencia. Los Estados miembros europeos de la OTAN aumentaron sus gastos con defensa en cerca de un tercio en la última década,
con algunos países aumentando significativamente sus gastos desde la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia en febrero de 2022. Aunque el ejército ruso está profundamente involucrado en Ucrania y ha sufrido enormes pérdidas durante 2 años de conflicto, la mayoría de las autoridades occidentales esperan que sea capaz de reconstruir sus fuerzas dentro de 5 a 6 años. Las alarmas han sonado alto en Europa últimamente. Diversos responsables por la defensa en Occidente han emitido un número sin precedentes de avisos públicos en las últimas semanas sobre la posibilidad de un conflicto más amplio en Europa, con una Rusia más confiada y bien armada. Con base en las condiciones industriales, económicas y de reclutamiento de Rusia, conforme observado por el ministro de Defensa de Dinamarca, Jakob Ellemann-Jensen, Rusia podría aprobar la cláusula de defensa mutua de la OTAN, el artículo 5, en un periodo de 3 a 5 años. Estas advertencias siguieron a alertas similares de colegas de Suecia, Reino Unido, Rumanía, Alemania y altos funcionarios de la propia OTAN desde principios del año. Para la presidenta del Comité de Defensa del Bundestag alemán, la ministra Marie-Agnes Strack-Zimmermann, tendremos que prepararnos para la idea de que es realista que el presidente Vladimir Putin ataque un país de la OTAN dentro de 5 a 8 años. Putin está impulsado por un tipo de imperialismo que nunca pensamos que existiría en el siglo XXI. Autoridades europeas destacaron un punto importante. La intención y la capacidad de Rusia de atacar un país de la OTAN deben materializarse antes del final de esta década, una previsión prácticamente consensual dentro de la alianza militar liderada por los Estados Unidos. Es importante resaltar que, a pesar del alarmismo y del sensacionalismo en Europa, las autoridades afirmaron que una de las razones para los alertas alarmantes fue preparar a las sociedades para el peligro potencial y garantizar que la infraestructura civil estuviera lista para las posibles consecuencias. Esto involucra garantizar que nuestros suministros y reservas de energía sean robustos suficiente, que las redes de comunicación sean seguras y puedan funcionar adecuadamente en tiempos de guerra, y que nuestras infraestructuras críticas, como carreteras, ferrocarriles y caminos, puedan lidiar con el transporte masivo de equipamientos militares en toda Europa. Con el renacimiento industrial, militar y económico de Rusia, muchos se preguntan cómo esto fue posible ante las sanciones y bloqueos de comunicación contra Moscú. Ciertamente, hay aquellos que cuestionan estos datos, a menudo actuando por impulso y consumiendo información de consorcios de medios, muchas veces alejándose de la realidad. Ese renacimiento fue impulsado por la cooperación entre China y Rusia, además de factores de la industria militar terciaria con naciones rivales de los Estados Unidos. Un ejemplo de ello es el volumen comercial récord entre China y Rusia en 2023, superando la meta establecida por los líderes Xi Jinping y Putin un año antes de lo previsto. En una reciente conversación telefónica entre Putin y Xi Jinping, Putin reafirmó el apoyo de Rusia a la política de una sola China, abordando las tensiones alrededor de Taiwán, el mayor aliado de los Estados Unidos, y también discutiendo la situación en Ucrania. La situación actual muestra una Rusia que alcanzó niveles industriales, militares y comerciales preguerra en Ucrania sin la necesidad de la exportación militar directa de China. Esto nos lleva a imaginar lo que sucederá cuando Pekín comience a exportar sus equipamientos militares en favor de Moscú. El rápido ascenso de la máquina de guerra ruso-china es alarmante. Mientras Occidente enfrenta sus propias crisis internas, Moscú y Pekín se están uniendo para construir un arsenal bélico sin precedentes, listo para silenciar cualquier oposición. Queda la pregunta de hasta cuándo asistiremos pasivamente al renacimiento autoritario global liderado por Putin y Xi Jinping. ¿Usted cree que estamos al borde de una tercera guerra mundial? Comente abajo.